Me presento, Luciana Micha, directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Hoy es 8 de mayo, viernes 8 de mayo del 2020, y tenemos a nuestra 19ª charla de Un Café con el CEPI a un licenciado en Ciencias Políticas, como muchos de nosotros, que se llama Rodrigo Gómez Tortosa. Él, como les dije, es licenciado de la UBA, tiene una maestría en estudios sociales latinoamericanos, también de la UBA, trabajó en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y también como asesor especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO. Ahí nos conocimos e hicimos un curso. Él estaba de organizador del curso y yo era la cursante. Actualmente forma parte de la Secretaría Ejecutiva de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto que estés acá, un gusto que empecemos y podamos charlar de lleno de esto de los derechos humanos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te está tratando esta cuarentena? Hola Luciana, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, a vos, al equipo del CEPI, que bueno, a Joana que me contactó y demás. Realmente es un placer ver que hay un espacio de política internacional en sociales en la Universidad de Buenos Aires, que también es un orgullo ver la cantidad de actividades que están teniendo. Bueno, ya hoy se cumplen las 19, pero hay 20 por venir. Esperemos que la cuarentena termine antes de esas 20, seguramente que sí, o no, pero el CEPI está presente, así que realmente felicitarlos y felicitarlas por el trabajo que vienen haciendo, que es muy bueno. Un placer estar con ustedes y bueno, esperemos que esta charla, un café con el CEPI respecto a derechos humanos, sea provechoso para todos y todas. Seguro. Rodri, contanos qué materias estás dando en este semestre medio extraño que vamos a tener en la UBA y si se relaciona con derechos humanos y con las relaciones internacionales. Claro, otro orgullo que tengo es haber sido estudiante de la carrera de Ciencia Política de las Facultades Sociales, haber sido graduado y ahora, bueno, estar como profesor de una materia que se llama Estado y Derechos Humanos en América Latina. Es una materia optativa de la carrera de Ciencia Política y específicamente justamente abordamos el ámbito internacional respecto a los derechos humanos con una perspectiva latinoamericana y repensando un poco nuestro pasado en términos de derechos humanos. Hacemos mucho hincapié en lo que se refiere a organismos internacionales, organismos que hoy en día, digamos, frente a la pandemia y la crisis actual que estamos viviendo, también se ponen en crisis y se están repensando, y justamente este es el enfoque que trabajamos en la materia. Es una materia que tiene apenas 3 años, pero que, bueno, ya realmente de a poco va teniendo su lugar dentro de la carrera de Ciencia Política, que por supuesto estamos muy contentos y contentas. Trabajamos temáticas, por supuesto, respecto a género, a derechos económicos, sociales y culturales, a personas privadas de la libertad, a tortura, cuestiones relativas a los derechos culturales, a las diversidades. Así que es un enfoque que tal vez en la carrera de Ciencia Política faltaba y que justamente estamos, digamos, con el equipo de la cátedra tratando de abordar y aportar a la carrera, que siempre los derechos humanos es necesario que haya un enfoque interdisciplinario y que las ciencias políticas no podían estar ausentes de esto. Totalmente. Justo te iba a preguntar si también esa materia deben tener cursantes también de sociología y de comunicación, ¿no? Tenemos cursantes de otras carreras, pero sobre todo también tenemos cursantes de otros países. Es una Ah, materia mira. muy elegida, sí, muy elegida por jóvenes que vienen a hacer un semestre a la Universidad de Buenos Aires, y es muy rico porque permite un intercambio con colegas de otros países, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, vienen mucho a la materia, y permite un enfoque interdisciplinario, porque hay alumnos y alumnas de otras carreras, pero también internacional, porque recibimos, digamos, estudiantes que vienen justamente de otras regiones del mundo. Está bien. Nosotros teníamos una materia, yo era titular de una materia, ahora cambié, pero era titular de una materia que era desplazamiento forzado de población, inmigraciones Ajá. y refugiados, y también había gente de México, de Panamá, de Alemania. La verdad que había muchísima gente del extranjero y la verdad que aporta mucha riqueza en los debates y la discusión. Me acuerdo que había gente de Italia y de Alemania, era justo el tema de los refugiados sirios, y ellos nos contaban cómo lo vivían ellos desde la perspectiva europea. Así que, como siempre, la UBA nos trae también ese beneficio. Contanos un poco
¿Cómo están trabajando el tema de derechos humanos hoy por hoy desde los organismos internacionales y también los organismos regionales? Bueno, yo quería aprovechar estos minutos iniciales para justamente traer a colación cómo se está trabajando desde los organismos internacionales y invitarlos a viajar un poco por la región, dado que la materia y también, digamos, mi especialización es respecto a América Latina. Y quería tal vez iniciar con una pequeña frase para que nos acompañe durante este pequeño café con el CEPI, ¿no? Hay una frase de Nelson Mandela que dice así: son necesarias las buenas cabezas, los buenos corazones, pero siempre son excelentes cuando son una combinación. Y siempre debe liderar la libertad. Nelson Mandela, que fue, como todos sabemos, también un defensor de derechos humanos, que estuvo más de 27 años privado de su libertad, siempre decía que la libertad estaba en la cabeza. Entonces, en esta etapa que a todos nos toca un poco vivir, entre comillas, aislados socialmente para protegernos y cuidar el colectivo social, me parece justamente recordar un poco eso, intentar de que la libertad esté un poco en cada una de estas instancias que compartimos, y estos pequeños encuentros justamente me parece que promueven eso, la libertad. Haciendo un pantallazo rápido, traté de tomar los últimos números respecto a la situación de la pandemia. Luciana, cuando me quedan 5 minutos me avisás, así lo tengo en cuenta. No te Perfecto, preocupes. gracias. ¿Cuál es la situación actual del mundo y de la región respecto a la pandemia? Sabemos que estamos a días de tener casi 4 millones de personas infectadas, hay casi 270.000 personas que han fallecido. El epicentro actual de la pandemia es Estados Unidos, como bien sabemos, 1.300.000 casos, hay casi 80.000 muertes. Hoy seguramente a quienes tienen las aplicaciones de los diarios le ha llegado la alerta de que el 14,3% de las personas que tenían un trabajo en Estados Unidos actualmente se encuentran desempleadas, más de 33 millones de personas han pedido un seguro de desempleo, el epicentro de la crisis está ahí, pero podría trasladarse. ¿Cómo estamos en la región? Bueno, en América Latina hay casi 320.000 personas que están padeciendo la enfermedad, sin contar, bueno, contando los recuperados, pero que están viviendo la enfermedad o la superaron. Tenemos casi 17.000 muertes, pero sabemos que el lugar donde más se encuentra la enfermedad presente y que está llamando la alerta de todos, yo sé que esto ya lo han hablado aquí en el CEPI, es Brasil. En el día de ayer, bueno, sabemos la triste noticia de casi 610 personas han perdido la vida, más de 10.000 contagiados, y el caso argentino que prometo no extenderme mucho, así vemos los anuncios presidenciales respecto a la situación del país para no sacarle gente al rating de Alberto Fernández. ¿Cómo está la situación respecto a los organismos internacionales de derechos humanos? Un pantallazo general y después vamos a algunas cuestiones generales. Naciones Unidas, tenemos 2 sistemas respecto a derechos humanos para tal vez quienes no estén muy interiorizados en el tema. Está el sistema universal, con sede en Nueva York, Ginebra, que son las Naciones Unidas, y después tenemos el sistema interamericano, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, y más puntualmente la Corte y la Comisión Interamericana. Pero ¿qué pasa en Naciones Unidas? Hay una frase que me parece que es muy ejemplificadora de la situación de cómo se observa desde las Naciones la situación de derechos humanos. El secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, señaló hace unos días, cuando remitió un informe general de la situación, de que ya no estamos solo ante una crisis social y una crisis económica. Estamos ante una crisis generalizada de derechos humanos. Y ahí es realmente alarmante por lo que significan los derechos humanos, la integridad que significan los derechos humanos, que no son solamente una cuestión del ámbito social, sino que incluye ámbitos tan importantes como la salud. Recordemos que esta pandemia empieza como una crisis sanitaria, pero que se extiende a otros derechos humanos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a poder justamente acceder a bienes culturales y así tantos otros. Hay una preocupación seria en Naciones Unidas. Yo en febrero tuve la oportunidad
de estar allí. Aparte yo de estar en ser secretario ejecutivo de la Red Argentina de Profesionales de Política Exterior, también soy parte de una coalición internacional contra la desaparición forzada y la tortura. Representando esta coalición estuve en Ginebra y días antes a que las Naciones Unidas, digamos, cierren la posibilidad de generar ámbitos de discusión. El tema de COVID, miren, tengo un folleto que lástima no lo traje, lo tengo ahí sobre la heladera. El tema de COVID era un tema que ya se venía analizando desde enero en Naciones Unidas con mucha preocupación. El trabajo de la Organización Mundial de la Salud venía alarmando respecto a esto, y hoy en día vemos unas Naciones Unidas que no ha logrado ser como un foco de coordinación internacional ante estos sucesos. El otro día me reía con el equipo de cátedra justamente esta cuestión de siempre, desde la ciencia ficción, desde las películas, nos imaginamos que cuando la humanidad esté frente a una guerra, que sea contra ella, la ciencia ficción siempre la pensó o como una pandemia, o como algo por fuera del mundo, siempre se pensó que iba a haber una coordinación importante. Uh-huh. Hoy en día lo vemos en ciertos sectores de la salud, pero esa coordinación no es algo generalizado, y las Naciones Unidas están convocando a que se vaya hacia eso. Algo breve respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos armó una sala de coordinación y respuesta oportuna para esta crisis del COVID, que intenta generar recomendaciones, opiniones de cómo superar esta temática. Comentario: tanto los órganos de Naciones Unidas en Ginebra como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ven algo limitados a la hora de recibir denuncias respecto a violaciones de derechos humanos. ¿Esto qué es lo que produce? Que quienes defienden los derechos humanos, ahora vamos a ver algunos puntos particulares, se ven como restringidos de poder generar realmente alternativas y acciones. Ahora vamos a ver algunas vulneraciones de derechos humanos también y qué están haciendo los defensores ante eso. Quienes trabajamos con Naciones Unidas, hoy en día vemos muy limitado el accionar para poder hacer algo. Ahora, saliendo de Naciones Unidas y de Ginebra, y también de la Comisión Interamericana, de Costa Rica y de Washington, lugares donde tienen las sedes la Corte y la Comisión, los invito un poco a ver cómo está la región, digamos, cómo está cada uno de los países. No vamos a ver todos, solo algunos comentarios de algunos particulares que llaman la atención y nos hacen pensar. Vamos, digamos, desde el norte hasta el sur. Tal vez la situación de México es más conocida, no voy a puntualizar en él, pero tal vez en algunos menos conocidos. El Salvador, por ejemplo, seguramente todos y todas las presentes conocen al presidente Bukele, que es un presidente que salió un poco a la fama mediática también por su foto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se hizo una selfie, o por tener ciertas como presidencias mediáticas y de una política de seguridad muy dura. Bueno, en El Salvador se ha robustecido la política de seguridad, sobre todo en las cárceles. El presidente ha acusado a quienes se encuentran en cárceles de comandar delito en El Salvador, y realmente se han visto situaciones muy fuertes y muy duras en las cárceles respecto a represión, malos tratos y torturas. O confinamientos de muchos y muchas personas privadas de la libertad en un ámbito muy reducido. Recordemos todo el problema que tiene El Salvador y Nicaragua y otros países de Centroamérica respecto a las maras y las pandillas. El caso extremo, del otro lado de El Salvador, algo hasta anecdótico, Nicaragua, justamente que lo mencionaba Daniel Ortega, mencionando cuestiones referidas al principio de la prohibición de usar tapabocas hasta los propios personal sanitario. Después Daniel Ortega regula, pero digamos ya se ha expandido, digamos de cierto punto, la pandemia en ese país. El país más grave de Centroamérica tenemos a Panamá, actualmente con una población muy pequeña, de entre 4 a 5 millones, 4,5 creo que es la población que tiene Panamá, pero ya tiene 7.600 casos, tiene casi 250 muertos, y si se lo piensan proporcionalmente a la Argentina, nosotros que tenemos 45 millones de habitantes, ellos que tienen 4 millones, ellos nos superan en casos. Y también tienen serios déficits en su sistema de salud y en los testeos.
Bueno, haciendo un poco más rápido, Honduras, recordemos la situación de violencia que tiene, actualmente ya tiene más de 2.000 infectados y su población también es muy pequeña. El único país que la verdad está llamando un poco la atención de todos es Costa Rica. Costa Rica actualmente tiene solamente 6 muertos hay una anécdota que dicen que tiene un hospital específico para el tema de COVID y solamente está ocupado el 5% de ese hospital. Así que ha tenido, hasta creo que leí que ya abrieron hace poco los gimnasios, por ejemplo, pensando a futuro. Comentarios Costa muy Rica, de el lema de Costa Rica es pura vida, así que pura, es seguramente verdad, pura vida. pura También vida. es la sede de la Comisión Interamericana y siempre, Totalmente. bueno, es realmente quienes trabajamos en derechos humanos en algún momento hemos pasado por Costa Rica. Qué hermoso Del Cono lugar. Sur, sí, del Cono Sur no voy a decir mucho, el caso Brasil, ya todos lo conocemos, no voy a profundizar. Me gustaría llamar la atención un poco en Colombia. En Colombia actualmente hay más de 10.000 casos, tiene una infraestructura de servicio de salud compleja en términos de que no es generalizada el acceso, no hay una salud pública robustecida, y hubo algunas internas fuertes entre la situación de la alcaldesa de Bogotá y el presidente Iván Duque. Pero hay un problema anterior en Colombia que esto arrastra y agrava aún más la situación en ese país, que es el tema del proceso de paz. Que quienes trabajamos y somos defensores y defensoras de derechos humanos, la situación del proceso de paz nos convoca mucho, dada la cantidad también de asesinatos sobre defensores y defensoras de derechos humanos. Piensen que en los últimos 4 años, al menos 350 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Por último, también el caso de Venezuela, conocemos la inestabilidad. Esto, perdóname, Rodrigo, esto se da mucho en el último gobierno, no en el anterior, ¿no? Digamos, Exacto. hay una relación directa entre la permeabilidad de el Santos y de Duque, ¿no? Totalmente distinta. Muy distinto, sobre todo porque Santos promovía, recordemos, Claro, Santos ganó el Premio Nobel de la Paz, claro, claro. Iván Duque, digamos, directamente negó la importancia del proceso de paz, y realmente Colombia tiene serias dificultades en derechos humanos, pero también de desarrollo económico a partir del conflicto, entre otros problemas. Colombia es el país con mayor cantidad de migrantes internos, de desplazados internos, perdón, Sí. después, si no me equivoco, del Congo, de un país de África, luego le sucede Colombia. Y poco se analiza el caso colombiano, me parece que los defensores y defensoras de la región deberíamos repensar un poco el caso colombiano. Nosotros desde el Observatorio de Política Internacional del CEPI se publicó una nota de uno de nuestros miembros respecto a este tema en la página web del CEPI. Es muy interesante el caso colombiano y el tema de derechos humanos en Colombia en este proceso, ¿no?, de paz. La verdad, Uno de nuestros investigadores publicó, así que el que quiera acceder a la nota puede entrar a la página del CEPI que está ahí. justamente me parece que es muy bueno hacer este tipo de focos sobre países de la región que tal vez en Argentina no analizamos con la misma atención. Por ejemplo, el caso venezolano, que realmente hay serias dificultades en derechos humanos, pero es un caso que largamente hemos analizado y debatido. Pero el caso colombiano, o las dificultades que ahora tal vez tiene Brasil en derechos humanos, está un poco, digamos, corrido de la agenda pública de quienes trabajamos en el ámbito internacional. Y después, bueno, no me voy a extender mucho más respecto a los países, ahí para llamar un poco la atención el caso ecuatoriano. Todos hemos visto las alarmantes imágenes de personas que son los cuerpos de personas fallecidas tiradas en las calles, porque realmente el sistema de salud y también de las funerarias y más no da abasto de la cantidad de casos que hay. Sí, Sabemos que específicamente en Guayaquil era, ¿no? Específicamente en Guayaquil. En Guayaquil realmente las imágenes son perturbadoras, por lo que realmente lo que quiero transmitir un poco de toda la situación regional es que lo que lamentamos profundamente, me parece, es la falta de la existencia de instancias locales y regionales para dar una respuesta unificada a esta pandemia, porque si bien uno puede creer que fronteras hacia adentro uno puede controlar la situación, esto no es tan así. Lo hemos visto en las dificultades entre Colombia y Venezuela,
como cuando en un momento hubo una crisis en un país afectó al otro y como cuando hubo crisis en uno afectó al otro. Por eso me parece que los argentinos y argentinas debemos estar muy atentos a la situación en Brasil, ¿no? Porque vemos cómo la situación se va profundizando, se va complejizando y que no hay un parate respecto a eso. Ahora, no sé cómo ando de tiempo, ¿ando bien de tiempo? Sí, estamos bien, falta un montón. Rodri, yo sé que querés adelantar algunas cosas, pero quiero ir preguntándote algo que a mí me generan dudas. Me empiezan a generar dudas, yo estoy también apoyando diferentes instancias locales, porque justamente la pandemia es una situación global, pero que la respuesta tiene que ser local, ¿no? Es de lo global a lo local inmediatamente. Obviamente hay respuestas nacionales, pero el que tiene que salir al combate es lo local. El centro de salud local, los médicos locales, y estamos generando diferentes sistemas extrahospitalarios, como pide la OMS, para, en el caso de que en Argentina se desborde la salud y la sanidad. Tengo dos preguntas tengo específicos que está pasando en Argentina y en otros lugares del mundo. La primera es respecto a, y esto les puede sonar raro a muchos, pero es la gestión de cadáveres y de los obsisos. O sea, no sé si vos sos especialista en eso, no te quiero poner en camisa de 11 varas, pero la pandemia exige protocolos específicos de cremación, porque a nivel sanitario se demostró que el virus no muere con la persona, sigue viviendo en los órganos. O sea que es muy dificultoso para las morgues, para las personas que después manejan toda la gestión de cadáveres, pueda tener una sepultura digna y de acuerdo a lo que los derechos humanos, la religión, la cultura, las costumbres, así lo indique. Mi pregunta, y realmente es una pregunta que no la puedo responder, es, desde lo sanitarista se pide y se observa y se recomienda a través del OMS la cremación de los cadáveres que sufrieron y murieron de COVID y con COVID, ¿sí? Que es diferente, pero ambos dos tienen COVID. Y en algunos lugares estamos viendo que, como en Estados Unidos, como en Brasil, hay fosas comunes y estos se dan sepultura a estos cadáveres. ¿Cuál es la aproximación desde los derechos humanos si nosotros como sanitaristas y como, digamos, lo que se aconseja a través de la OMS es la cremación? Digamos, ¿cómo eso puede impactar en todo lo que es la identificación y el debido respeto a los derechos humanos de los obsisos, de los muertos? Bien, la verdad es que el otro día justamente pensaba lo mismo. Puedo bosquejar una respuesta, pero no es la segura en términos de que es un debate. Claro. Me parece que no es algo que esté totalmente saldado. Sí me parece que hay algo en tu pregunta que justamente me parece que es uno de los elementos más importantes. La manera en cómo se le da, digamos, sepultura según los valores y la cultura del lugar, digamos, es realmente importante a los fines del respeto de los derechos humanos. Digamos, es un derecho que cada familiar pueda dar según sus costumbres sagradas o sus costumbres de, por ejemplo, cremar y demás, poder hacerlo del modo que desee. Ahora, cuando estamos en una situación de emergencia, en términos de que realmente hay una proporcionalidad por parte de lo que solicita la autoridad competente sanitaria, en este caso las autoridades de gobierno y demás, a los fines de, digamos, cuidar la salud pública del colectivo, hay que buscar alternativas que permitan intentar sobrellevar las dos cuestiones. Ahora, en el caso de Guayaquil, en el caso de Estados Unidos con las fosas comunes, o lo que recomienda la OMS respecto a la cremación, cuando no hay otras alternativas, y siempre que la medida tenga un sentido racional, proporcionalidad, temporalidad, porque una medida que sea contraria o que al menos lesione algún tipo de derechos humanos no puede ser permanente, se podría llevar a cabo. Y te hago cierta, como abogada, o cierta, los abogados tal vez lo van a ver. Y porque somos dos abogados, pero no ejercemos, entonces claro, somos más cientistas políticos que abogados. Somos más politólogos que abogados, sí. Los abogados es algo secundario, digamos.
sí, uno podría hacer una analogía en términos jurídicos, o sea, uno podría ver cómo actualmente nosotros tenemos como suspendida la cuestión de, no la cuestión, el derecho a la libertad de tránsito normal, la tenemos Sí, suspendida, restringidas, sí, restringidas, la tenemos restringidas por obviamente la protección del colectivo, de la sociedad. por un También bien uno común. podría pensar justamente, pero tiene que ser proporcional, tiene que ser temporal, tiene que ser basada en una racionalidad y con un fundamento a favor de la sociedad, pero no puede ser permanente, eso seguro. Por supuesto, no estamos en la situación que todos y todas quisiéramos, pero tenemos que intentar de sobrellevarla comunitariamente lo mejor que podamos. Y No, sobre sí. todo, me parece, me parece, eje en lo que vos consultabas, también esto afecta sobre todo a ciertos sectores más vulnerables que en otras regiones del mundo, por ejemplo, no había. América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad. Entonces, por ejemplo, tenemos otras problemáticas y otras deficiencias que en los casos de Asia, bueno, en determinados países de Asia y los países de Europa Occidental, no se daban. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, muestra cómo esta pandemia pone en jaque otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, todos y todas estamos enterados de lo que pasó en Villa 31, en el barrio Retiro, respecto al tema de la falta de agua y saneamiento. Actualmente en América Latina hay más de el 10% de las personas no tienen acceso a bienes de agua y saneamiento de forma correcta. Entonces, ante un desafío que antes no había, por ejemplo, en otros países desarrollados o centrales respecto a la situación sanitaria en los barrios o el hacinamiento, América Latina tiene que tomar otras acciones y otras medidas y todavía no conocemos las consecuencias del virus ante eso. Agua y saneamiento, el hacinamiento, una vivienda digna, todos esos son derechos humanos que en América Latina ya estaban en juego antes, que ya tenían dificultades antes, y esta pandemia aún más robustece las dificultades. Yo te decía que tenía dos preguntas. La Sí, primera era eso del tratamiento, si se cremaban o se podían dar debida sepultura. Obviamente, si se crema y se da debida sepultura, tiene que haber un proceso de identificación previa y registro de las personas, obviamente, porque es un derecho humano y la persona que muere también sigue teniendo derechos humanos después de muerto. Ya vemos, por ejemplo, a los soldados que fueron identificados en Malvinas, que tenían el derecho también a tener identidad, ¿no? O sea, eso lo vamos viendo y lo seguimos viendo. Mi segunda pregunta es algo que estuvo mucho en los medios y que sigue estando, es el tema de los privados de libertad. ¿Sí? Los privados de libertad, que yo sé que vos sos también especialista en eso, que yo trato de hacer entender a la gente que yo sé que hay gente muy enojada de que hay jueces que liberan o que dan, no liberan, que dan prisión domiciliaria a algunos privados de libertad, presos, prisioneros, ¿sí? Pero lo que yo tiendo a explicar, corregime si estoy en forma incorrecta, lo que tiendo a explicar es que, bueno, están cumpliendo una condena, los jueces no los están condenando las deudas, sino que están yendo, digamos, a prisión domiciliaria, alguno de ellos, y justamente el tema es que los que están presos, el Estado tiene que garantizar su salud, integridad física y emocional dentro de los establecimientos carcelarios. O sea que, en definitiva, el preso está por una condena, está cumpliendo su condena, pero es el Estado el que tiene que garantizar el respeto de los derechos humanos y la integridad física, emocional y psicológica de ese preso, independientemente del crimen que haya cometido, ¿no? O sea, es lo que trato de explicar. Entiendo que hay veces que uno dice, ¿cómo pueden estar largando a presos? Pero bueno, es quizás la narrativa que se ve en los medios de comunicación. Te quería preguntar desde el aspecto legal y de derechos humanos si eso está bien encaminado en Argentina y si tiene unos procesos parecidos en otras regiones del mundo. Bien, respecto a las personas privadas de la libertad, hay que decir que en América Latina tenemos un problema estructural, digo, en América Latina porque incluye a todos los países de la región, respecto a la falta, digamos, de adecuación de las cárceles, del estado de edilicio
y sobre todo hay un problema aún mayor que es el hacinamiento en las cárceles. Desde la década del 90, con todas las leyes referidas a la persecución de las drogas, sobre todo de las drogas de pequeña venta, cosas por el estilo, las cárceles explotaron y aumentaron exponencialmente la cantidad de personas privadas de la libertad. Del Ahora, ¿qué menudeo, sucede? el menudeo del El menudeo. narcotráfico, el menudeo, ok. El menudeo. Sobre todo, impactó mucho en las mujeres. Si uno va a las cárceles penitenciarias federales de Argentina, el 70% de las mujeres privadas de la libertad, según la Procuración Penitenciaria Federal, son por cuestiones referidas a delitos vinculados a las drogas. Así que desde los 90 ha aumentado mucho la población carcelaria, tanto de varones, pero sobre todo mujeres por el tema de las drogas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Algo, Luciana, que vos decías muy bien es respecto a que es el deber del Estado garantizar los derechos humanos, no solo de las personas privadas de la libertad, sino de toda la población. ¿Es el Estado el único que vulnera los derechos humanos, que los promueve y que debe garantizar que no se violen los derechos humanos? O sea, el Estado es quien debe promover una política activa referida a derechos humanos. No es la sociedad civil la que debe hacerlo, la sociedad civil puede colaborar, debe acompañar seguramente también los defensores y defensoras de derechos humanos, un rol muy importante que realizan, pero es el Estado. Ahora, respecto a las cárceles en Argentina, actualmente hay una superpoblación, la Procuración Penitenciaria, la Comisión Provincial por la Memoria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, todos los organismos referidos a derechos humanos denuncian esta situación en la Argentina. Hay un abuso de lo que se entiende por las detenciones preventivas. Recordemos que hay más del 50, creo, si no me equivoco, el 57%, si no me equivoco, es la cantidad de personas que están detenidas en las cárceles argentinas sin una condena. Es decir, no hay un juez que haya dicho usted es culpable o es inocente, y hay personas que están hace más de 2 años privadas de la libertad. Es decir, preventivamente, en forma preventiva. De forma preventiva, es decir, a una persona que cree que se cometió un delito, se lo mete o se la mete presa, detenida en una cárcel federal, provincial, en una alcaldía y demás. Entonces, lo que vemos hoy en día, esta cuestión de que la pandemia robustece las problemáticas ya está, o sea, las profundiza. Porque si decimos que las personas tienen que tener 1 metro de distancia, 1,5 metros de distancia entre otra persona para no contagiarse de COVID-19, en las cárceles esa distancia no se respeta lo más mínimo. Porque hay más personas de las que deberían estar en las cárceles. Actualmente el Servicio Penitenciario Federal tiene una superpoblación, o sea, tiene hasta 100% y está en 109% la cantidad de personas que está superando la cantidad de personas que pueden estar alojadas. Entonces, hay muchas, se está viendo muchas veces en televisión todo cómo se puso en la agenda el tema, lo que se olvida es que justamente si hay una gran crisis sanitaria en las cárceles, se va a atender a través del sistema de salud público y no se va a poder atender otros casos también. Sí, se van a saturar el sistema, o sea, lo que se está haciendo es preventivamente no llegar a que las cárceles se contagien y se sature, obviamente, el servicio de salud para todos, para los privados de libertad y para los que están libres. Todos y todas. Y mira, por ejemplo, hay una cárcel, hoy leía, en Colombia, que tiene 726 infectados e infectadas. En Argentina, si no se toman medidas, algún tipo de medidas, podemos ir a un panorama semejante. No hay nada que evite que pueda pasar eso. ¿Y qué sistema de salud va a dar respuesta ante eso? Claro. Y además, toda persona debe tener satisfechos sus derechos por solamente ser una persona. No puede haber una discriminación racial o por si tiene privada, está limitado de su libertad ambulatoria. Está privado de la libertad ambulatoria, no así de sus derechos. Totalmente. Yo sé que falta mucho, tal vez socialmente, pensarlo en estos términos, pero es necesario que vayamos hacia eso. Bueno, gracias. Sé que es una pregunta media compleja, pero nada, estaba en la agenda política y en los medios de comunicación, yo trato de explicar de que los privados de libertad tienen un derecho suprimido, pero no todos, digamos, siguen siendo seres humanos, a pesar de que uno pueda compadecer o no contra ellos, pero bueno, nada, es eso. Bueno, y no quiero
dejar de escuchar lo que también tenías que contarnos. Faltan 20 minutos, vamos a ir igual abriendo un poco las cámaras, así también la gente puede ir preguntándote, pero vos me querías seguir contando cuestiones de derechos Yo humanos de la epidemia. solamente algunas cosas que Dale. algunos apuntes que me había puesto para reflexionar, es especialmente sobre algunas cuestiones, algunos nuevos grupos que los organismos internacionales generaron algunas recomendaciones. Un grupo específico ha sido los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, Naciones Unidas sacó una recomendación la semana pasada referida a dos cuestiones puntuales. Una referida al tema de educación. Como bien sabemos, la cuarentena, el aislamiento social obligatorio se está extendiendo, lo que genera justamente un perjuicio bastante grave para los niños, niñas y adolescentes, uno por respecto a su educación, y después sobre otros derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de jugar, la libertad de hacer deporte. Entonces hay una preocupación especial sobre ellos, pensando, por ejemplo, en nuestro país, la importancia tal vez de programas como Conectar Igualdad, la necesidad de que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país tengan la posibilidad de acceder a una computadora y a Internet en un momento que vivimos en el siglo XXI, donde ya usar una computadora, usarla, es ser, si uno no sabe usarla, es ser analfabeto digital. Realmente nosotros en la región tenemos dificultades en el acceso a Internet. Por ejemplo, el 33%, según el Banco Mundial, de los latinoamericanos y latinoamericanas no acceden a Internet. En Argentina la cifra es inferior, pero ahí hay una problemática que tenemos que prestar atención. Y también otro punto interesante respecto a los niños y niñas es la situación de abusos. Hay un porcentaje, la mayoría de los abusos entre niñas hacia los niños y niñas es en el hogar, y esto ha llamado fuerte la atención de Naciones Unidas y le pidió a los estados que robustecen, digamos, que fortalezcan los mecanismos para evitarlo. Y por último también, y así abrimos a preguntas, quiero hacer especial énfasis en el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Yo realmente pienso que es la otra pandemia global que estamos viviendo, que en Argentina está en la agenda pública el tema, pero falta muchísimo para hacer. Es necesario tener un enfoque interdisciplinario respecto a la cuestión de género, y sobre todo llama la atención, o los organismos, la Comisión Interamericana sacó una nota de prensa el jueves, si no me equivoco, referida a que los estados tienen que fortalecer los mecanismos de denuncias de la violencia en los hogares. Que hemos visto algo en Argentina, pero por ejemplo en Brasil, que la violencia contra mujeres es muy fuerte, sabemos cuáles han sido las medidas adoptadas de Bolsonaro respecto a las mujeres, así que es muy alarmante lo que está sucediendo. Nosotros y nosotras en la red publicamos un informe que hicieron unas colegas referida a la situación de violencia hacia las mujeres y demás, y justamente destacaban que más del 60% de la violencia contra las mujeres es en la propia casa de la víctima, por lo que ahí el Estado argentino tiene que estar fuerte, previendo un poco toda esa situación, el Ministerio de Género y, bueno, por supuesto, en la región. Por ahora hago eso y después me gustaría al final dejar unas preguntas y ya está, así que abramos el diálogo a los colegas. Bueno, hablando de derechos humanos, yo tengo acá una persona no humana, como escucharon recién, que es un perrito, que todo el tiempo está encerrado, pobre, cuando hago esto, y bueno, hoy lo largaron, así que ahí lo escucharon. Joana, seguramente tenés alguna pregunta, alguien que quiera preguntarle a Rodrigo específicamente sobre cuestiones de derechos humanos y pandemia. Rodri, una de las cosas, yo tengo una pregunta mientras que Joana le da la palabra a alguien, ¿no? Estamos viendo también en los diferentes países la utilización de algunos sistemas de reconocimiento faciales, algunas tecnologías asociadas a lo que son la inteligencia artificial para la detección y todo lo que es, de alguna manera, un control exacerbado de la población. Uno entiende que la pandemia puede restringirte algunas libertades como la de movimiento, pero me preocupa a largo plazo cuáles son algunas de las artilugios y controles que están haciendo algunos estados en términos de investigar y abusar de los derechos humanos
de la privacidad, de la vida y el desarrollo de diferentes cuestiones que tenemos los ciudadanos. No sé cómo vos lo estás viendo, lo estás analizando. Mira, uno de los puntos para cerrar que tenía era justamente respecto a la privacidad y el control. Sí, me parece uno de los puntos centrales que se viene, no solo para el tema de derechos humanos, sino también para la democracia. Me parece que el control, cómo hemos perdido de cierta manera la posibilidad de resguardar nuestra privacidad. Recordemos el constitucionalismo que da base a nuestro país, ponía la privacidad como un derecho constitucional. Hoy en día vemos cómo a nivel global esto se ve avasallado. Recordemos que justamente tiene que haber un cuidado de la privacidad de los individuos y del control sobre los individuos a los fines de resguardar su libertad de expresión, lo que trabajan, y sobre todo en el tema de derechos humanos afecta a los defensores mucho el tema de la privacidad y cómo los estados controlan a los defensores de derechos humanos y demás. Ahora, eso desde el lado de derechos humanos. Yo también lo quería pensar desde el lado de la ciencia política, la cuestión de la privacidad. Hay un autor que ahora está muy en boga, que está circulando mucho, que es Chul Han, un coreano que escribió Psicopolítica, que venía reflexionando respecto al rol de, digamos, una actualización de Foucault luego de toda esta nueva esfera de redes sociales y demás. Él ya en Psicopolítica venía pensando en esto, en respecto al control sobre el individuo, no ya del colectivo, como nos planteaba un poco el panóptico, sino también un control totalmente individualizante, ¿no? Ese control que a través de un celular, por ejemplo en países como China o Israel, se generaron ordenanzas que permitían al Estado ubicar dónde se encuentra el individuo a los fines de evitar, digamos, la propagación de la pandemia. Pero ¿cuánta seguridad tenemos de que el Estado utiliza solamente esa información para eso? No la tenemos. Y acá yo quiero poner muy fuerte el énfasis de que si a los fines de respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos, y garantizar, la libre elección y pluralidad de acceso a medios que uno tiene para fortalecer la democracia, sin esto no podemos hablar ya de democracia directamente. Me parece que la cuestión del control y la privacidad va a poner mucho en jaque. Esto inicia hace poco, recordemos, con lo que fue el Brexit, con lo de Cambridge Analytica, la utilización de los datos un poco para gestionar toda esta cuestión. Bueno, sería muy extenso abordarlo, pero me parece que diste justo en la tecla respecto a un tema que me parece va a ser central en el mundo que viene. Perdón que te saqué la pregunta, pero No. es algo que lo venimos trabajando también, ¿no? Digamos, Sí. toda esta competencia del 5G, toda la cuestión de todo lo que es la inteligencia artificial, que puede ser excelentemente utilizado, como puede ser también avasallar los derechos humanos. Joana, creo que tenemos una pregunta, te paso el micrófono. Y muchas gracias, Luciana, muy interesante, Rodrigo, lo que nos venís contando hoy. Le voy a dar la palabra, tengo una pregunta de Alejandro Grosso Gracioli. No sé si está por ahí. Hola, sí, yo tengo la siguiente consulta. Me resulta muy perturbador que se pretenda abrir la cuarentena por cuestiones económicas y no por cuestiones civiles. Yo ahora estoy en una localidad del interior donde a las 3 de la tarde hay toque de queda y no se puede circular, decidido por un señor que se llama intendente. Es un pueblo cerrado, así como está San Luis cerrado, y bueno, yo no quiero mencionar el pueblo en donde estoy, en la provincia de Buenos Aires, en el sur, pero no se puede circular, no se puede ir a ningún lugar. A mí me perturba que los derechos económicos se privilegien sobre los derechos civiles de simplemente circular sin hablar con nadie, estando en la vía pública. Me pregunto, ¿por qué ninguna organización de los derechos humanos ha salido a cuestionar la medida? Yo comparto, quiero aclararlo, lo que usted dijo de los detenidos, porque claramente el Estado es responsable, está el habeas corpus carcelario, etc. Todo el mundo eso lo conoce. Pero también está nuestro habeas corpus. Me llama la atención por qué no hay presentaciones de habeas corpus de personas comunes. El caso de la señora en Palermo, ¿se acuerdan? Hace 15 días, esa señora que salió a tomar sol, de 80 años. Bueno, ese tipo de casos, lo que me molesta es que no se judicialice, que nadie levante la voz,
¿por qué usted piensa si las asociaciones de derechos humanos deberían hacer algo o está bien que todo esté sometido a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo? Gracias Alejandro por la pregunta. En realidad lo que planteás es algo que me parece que está mucho sobre la agenda pública local y regional en términos en que se está debatiendo respecto a salir de la cuarentena, ¿no? A base también de presiones económicas del sector de empresariado, sobre todo, que se ve sumamente perjudicado, y también las dificultades que hay que entender de también los pequeños comerciantes, digo, de toda la actividad económica, porque está pronosticado que la actividad económica va a caer casi un 7% en Argentina en lo que va este año por la situación de la pandemia, no sabemos cuánto se va a profundizar, porque lo que uno entiende la preocupación de estos sectores que lo reclaman. Yo sí hacerte un comentario respecto a esto que decías, que no hay organizaciones de derechos humanos que reclamen por medidas como el aislamiento social, el cuidado de las personas en términos de no liberalizar así, o contraria a, por ejemplo, lo que se está haciendo en Brasil, a que salgan todos a la calle, o el mismo presidente tratar de, digamos, socavar lo que dicen algunos gobernadores sobre la posibilidad de resguardarse en las casas. Te hablo primero de los organismos internacionales, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los organismos internacionales dijeron que se tiene que sobreguardar sobre todo el derecho a la vida que al derecho al lucro. Esto, digo, hay un informe de la Comisión Interamericana que salió hace un tiempo muy compartido por los colegas, que se llama Pandemia y COVID-19, que se los recomiendo, después también se lo mando al CEPI para que lo puedan difundir, que específicamente dice esto. Naciones Unidas también pone, obviamente la OMS es la que más pone eje en la importancia de no salir rápido del aislamiento social porque puede haber posibilidades de regresar hacia atrás. Y es posible que se tienda a ir esa medida. Un caso es el Reino Unido, un gran foco de COVID que primero Boris Johnson decía que no era necesario, después él se enfermó, todos hacia adentro. Entonces, hay un pedido específico de sobreguardar la vida por sobre el lucro y más, entendiendo las dificultades económicas que sobrelleva esto. Porque, por ejemplo, en América Latina, los estados no tienen la misma capacidad económica de sostener ciertas acciones tendientes a acompañar a la sociedad que está viviendo este momento, que no puede generar, que no puede producir riqueza. América Latina no tiene el mismo colchón que tiene Europa. No lo tiene. Entonces, ante eso entiendo las dificultades, pero bueno, siempre me parece ahí el Estado y los gobiernos tienen que hacer un equilibrio entre cómo ver cómo se produce a los fines de continuar con este aislamiento social que evita muertes realmente. Porque lo evita, está comprobado, vemos el resto de los casos de los países que no fueron hacia un aislamiento. No sé si ahí ayudé un poco a Alejandro, generé más inquietud, pero me parece que sí hay algunas declaraciones. Hay algunas declaraciones. Ahí Joana les puso a todos la página del CEPI, por si quieren leer alguna de las columnas, y me encantaría, Rodrigo, hablaste de un autor que no lo conocía, así que me encantaría que si después nos puedes pasar el nombre y el artículo, así también lo difundimos y podemos en esta comunidad del CEPI, el que esté interesado, poder acceder. Joana, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, tengo una pregunta más, justamente la última. Porque alguien... Sí, sí. Ahí sí cerramos a las 8. Sí, pasé la página porque alguien me preguntaba por privado dónde conseguir las notas, además porque muchos de los docentes que han estado tomando café con nosotros han recomendado textos y los vamos a ir subiendo las recomendaciones como la de Rodrigo a la página del CEPI, así que pueden tomar nota. Le voy a dar la palabra para la última pregunta a Javier Pérez Aquino, si puede ser. ¿Qué tal? Hola, ¿Me ves? Sí, sí, sí. ¿Cómo andas? No, solamente, disculpame, te quería hacer un comentario y que estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a lo relacionado con los altos líderes y lideresas sociales en Colombia. Desgraciadamente esto sucedió y venía sucediendo en la historia de Colombia. La historia de Colombia, la violencia política es muy, muy interesante y muy dramática, y desgraciadamente venía sucediendo... Ay, no te puedo creer.
No, se te escucha, Javier, y lo que quiero contar es que quizás no lo conocen a Javier, pero Javier fue el comandante, digamos, el Force Commander de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia por la Argentina. O sea que no es que es alguien que lo dice porque estudió de lejos, sino porque estuvo comandando la última misión. No sé qué le pasó, que se le cayó ahora el audio, pero estuvo comandando la última participación argentina, y no solo desde Argentina, sino desde Naciones Unidas, siendo el Force Commander de la misión política en la misión de apoyo al proceso de paz de Colombia. O sea que Sí. él estuvo en el terreno mucho tiempo. Ahí me está mandando un WhatsApp. Él estuvo Lo que mucho tiempo. decía él en su comentario, porque me lo mandó antes, es hacía un paralelismo con lo que había pasado en la historia de Colombia con los últimos acontecimientos de asesinatos de líderes y lideresas políticos en Colombia recientemente, y bueno, hacía una especie de reflexión respecto a su experiencia en las misiones en Colombia con estos últimos casos. Y bueno, preguntaba un poco la opinión de Rodrigo respecto a los últimos acontecimientos en Colombia, post iniciado este proceso, que ha habido... Acá manda saludos, dice, no puedo creerme que quedé sin batería justo cuando iba a decir la pregunta. Bueno, vieron que a cualquier general le puede pasar, ¿eh? A cualquier general. A ver, esto queda grabado, así que después tal vez se lo compartimos seguramente a Javier. Decir que especialmente yo tengo una profunda solidaridad con los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, porque hay mucho silencio sobre realmente lo que han padecido. Colombia viene de una escena, de una situación, de una historia de más de 50 años de conflicto armado y de violencia política, sobre todo sobre líderes y lideresas, muchas mujeres asesinadas por el conflicto armado, y que actualmente vive un proceso de disputa en términos de memoria. Es un tema que trabajo mucho, la cuestión de cómo se observa el tema memoria por la experiencia argentina, y el caso colombiano realmente merece no solo nuestra solidaridad, sino también acompañamiento. Me alegro que Javier, después me gustaría tal vez en algún momento tener una charla con él también, después me pasarán el contacto, porque la situación de Colombia realmente merece, el acompañamiento de toda la comunidad internacional, y con la situación de la pandemia ha quedado corrido un poco. Y esto por último, para cerrar, sino, tenía unas filminas para pasar, pero no llegamos a tiempo, las usaré en otra ocasión. Quería hacer un comentario respecto a Bolivia, porque si no, ahí, yo fui parte del asesoramiento y acompañamiento a la Comisión de la Verdad en Bolivia el último tiempo, que venía trabajando, iba a entregar su informe, como lo hizo la CONADEP en el 83 acá en Argentina, y la situación de quiebre institucional y constitucional en Bolivia ha evitado justamente que puedan presentar el informe. La situación, iba a haber elecciones ahora, están suspendidas. La pandemia pone en juego justamente esto de la institucionalidad democrática, ¿no? Las transiciones que había en ciertas regiones del planeta respecto a que hubo un quiebre y tal vez había una posibilidad democrática, la pandemia está poniendo en jaque, y me gustaría hacer justamente énfasis respecto al tema de Bolivia, que no sabemos cuál va a ser finalmente, cómo va a terminar la situación, ¿no? Así que, eso respecto a América Latina y derechos humanos. Bueno, te agradezco que hayas mencionado también Bolivia, que es lamentablemente la Argentina ha roto de alguna manera las relaciones diplomáticas con Bolivia por esta cuestión, así que la verdad que lamentamos mucho que estemos pasando por este momento con nuestros hermanos bolivianos que tanto queremos. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias a todos. Quiero cerrar que son las 8 en punto. Les cuento que la semana que viene, y ahí agarré la agenda, así no me olvido de ninguno, el lunes vamos a estar hablando con la directora latinoamericana del Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation, y vamos a estar hablando sobre las alertas tempranas para prevenir el genocidio. Muy interesante en épocas de pandemia también.
el avance de la xenofobia, del racismo, y cómo esto se vislumbra en este mundo incierto de las relaciones internacionales. Ella es María Eugenia Carbone y va a estar con nosotros a las 7 de la tarde. El martes vamos a tener al profesor Paulo Botta, hablando sobre cuestiones de Medio Oriente y cómo está afectando la pandemia y cómo están las relaciones internacionales en Medio Oriente. El miércoles vamos a tener a Linda Silva, que la tenemos acá todos los días, y ella nos va a estar hablando sobre temas arancelarios muy interesantes de Colombia. Ella nos va a decir bien específicamente qué vamos a estar hablando con ella. El jueves vamos a tener al profesor Jerónimo Morales Rins, también hablando sobre las relaciones internacionales y el orden y el sistema internacional post-pandemia. Y el viernes 15 al profesor Blinder. Así que como ven, muchos profesores, muchos expertos, muchos amigos, colegas, gente de distintas nacionalidades, de distintos espectros, como por ejemplo de la sociedad civil, de algunos organismos internacionales. Así que les agradecemos a todos y a todas por estar, por sus preguntas, por el interés, a Javier que se le acaba de cortar la batería, y más que nada a Rodrigo por su claridad, por ser defensor de los derechos humanos, culturales, sociales, temas de género. Hemos pasado un pincelazo por un montón de temas, pero creo que vamos reflexionando y aclarando entre todos, y también teniendo nuevas preguntas, que para eso es esta comunidad, para poder hacernos las preguntas en este mundo incierto. Rodrigo, te dejo la última palabra, así te despedís de esta comunidad del CEPI. Te agradezco de corazón, espero darte un abrazo cuando nos veamos. Yo me despido acá. Gracias, Joana, gracias a todos los miembros del CEPI. Los que quieran participar y seguir participando, busquen en las páginas todos nuestros miembros que publican en la página y que hacen un montón de trabajos. Y Rodrigo, las últimas palabras de despedida son todas tuyas. Bueno, Luciana, agradecerte a vos, a todo el equipo, también a los estudiantes, colegas de toda la Universidad de Buenos Aires que nos estuvieron acompañando. Me gustaría dejarles una frase final, que por supuesto no me pertenece a mí, sino que pertenece a Eduardo Galeano, que siempre en estos momentos tan duros nos hace reflexionar tanto desde la emocionalidad, desde la memoria, desde la historia. Y esto de la pandemia me hizo acordar a una parte de uno de sus libros. Es una frase muy corta, pero me parece que es bastante gráfica, que dice: hay un único lugar donde el ayer y el hoy se encuentran, se reconocen y se abrazan. Y ese lugar justamente es mañana. Esperemos que las experiencias del pasado nos ayuden a vivir el hoy para, más pronto que tarde volver a encontrarnos, a abrazarnos y haber superado toda esta situación que estamos viviendo como humanidad. Así que gracias a todos y a todas, y que terminen muy bien el día. Brindo por el mañana y la vida de todos ustedes.